Seguimos avanzando en nuestro curso de geometría y en esta oportunidad vamos a estudiar el postulado de separación en el plano y los teoremas que se derivan de ese postulado. Como su nombre lo indica, el postulado de separación del plano es un enunciado que vamos a aceptar, que vamos a asumir como verdadero, no lo vamos a demostrar. El postulado dice lo siguiente: sea L una recta y alfa un plano, tal que la recta L está contenida en ese plano alfa. Los puntos del plano que no están en la recta forman dos conjuntos o dos subconjuntos tales que cada uno de esos conjuntos es convexo, y ya aclararemos en la próxima lámina qué significa eso. Y si P está en uno de esos conjuntos que llamamos alfa 1 y Q está en el otro conjunto y que llamaremos alfa 2, entonces el segmento PQ intersecta la recta L. Ya sabemos nosotros por el primer tema que estudiamos en este curso, qué pasa cuando se intersectan dos rectas, o en este caso, qué pasa cuando se intersectan un segmento y una recta, que la intersección es un único punto. Eso ya lo sabemos. Voy a aclarar en este punto lo que significa conjuntos convexos a través de figuras en el plano. Después que revisemos esta definición de conjuntos o de figuras convexas, regresamos nuevamente al postulado de separación en el plano. Observen estas figuras en esta lámina. Fíjense que hay un conjunto de figuras en la parte de arriba, como grises, y un conjunto de figuras en la parte de abajo, que son anaranjadas. Pues bien, fíjense lo que pasa en cada una de las figuras. Estoy determinando un segmento que queda dentro de la figura. Estoy escogiendo un par de puntos en cada figura y ese par de puntos determina un segmento. Ese segmento entonces también queda en la figura. Fíjense si intento hacer lo mismo en las figuras que están en la parte de abajo. Igual escojo dos puntos dentro de la figura y cuando defino el segmento, trazo el segmento determinado por dichos puntos, hay una parte de los segmentos que no queda dentro de la figura, que sale de la figura. Pues bien, una figura geométrica alfa es convexa si para cada par de puntos P y Q en la figura, en alfa, se cumple que el segmento PQ está completamente contenido en alfa. Fíjense que eso ocurre en todas las figuras que están en la parte superior de la lámina. Todos los segmentos PQ están contenidos en alfa en la figura. Eso no ocurre con las figuras anaranjadas, las que están en la parte inferior. Los segmentos PQ no quedan completamente contenidos en la figura. Hay una región, como aquí lo muestro en el cursor, hay una parte de la figura que queda fuera. Hay una parte del segmento, que queda fuera de la figura. También de identificar las figuras convexas. Y esta quizás es también es más fácil quizás para observar. Fíjense lo que vamos a hacer. En cada uno de los lados de la figura estamos trazando rectas, porque por dos puntos pasa una recta y como los segmentos están determinados por dos puntos, entonces pasamos una recta por ese par de puntos. Si hacemos lo mismo con la figura de abajo, con las figuras anaranjadas, observamos un detalle interesante, que es que la figura queda partida en dos partes. Esas partes están una a cada lado de la recta. Entonces podemos decir que una figura geométrica alfa es convexa si toda recta L que contiene un lado de la figura tiene en solo uno de sus semiplanos todos los puntos de alfa. Si observamos las figuras de arriba, al trazar la recta por uno de los lados de la figura, toda la figura queda de un lado de la recta.
Si observamos las figuras de abajo, es claro que al trazar una recta por algunos de sus segmentos, entonces la figura queda repartida a ambos lados de esa recta L. En ese caso, decimos entonces que las figuras de arriba son convexas y las figuras que están aquí en la parte inferior de la lámina no son convexas, son cóncavas. Si retomamos nuevamente el postulado de separación en el plano, entonces en el punto 1, cuando me dicen que cada uno de los conjuntos es convexo, lo que estoy queriendo decir es que cada uno, alfa 1 y alfa 2, son convexos. Es decir, si en alfa 1 hay 2 puntos, esos 2 puntos, el segmento determinado por esos puntos me queda en ese plano. Puntualizando algunas cosas que se derivan del postulado de separación del plano, podemos decir que alfa 1 y alfa 2, que son esos conjuntos convexos, son llamados los semiplanos o los lados de la recta L. Cada uno de estos semiplanos es un conjunto convexo. Fíjense que aquí surge la posibilidad de decir que la recta tiene lados, y esos lados son los semiplanos que quedan determinados por dicha recta en el plano. Esa recta L es la arista o borde de cada semiplano. Entonces fíjense también que surge aquí la palabra arista, que es utilizada en geometría, sobre todo cuando trabajamos geometría del espacio y trabajamos, por ejemplo, los poliedros, que decimos que uno de sus elementos son las aristas, porque justamente allí es donde se intersectan dos caras de los poliedros. Y los puntos P y Q, que están en el numeral 2 del postulado, podemos decir que están en lados opuestos de la recta L. Por eso es que el segmento PQ intersecta a la recta L. Ya tenemos un primer teorema que se puede demostrar a partir del postulado de separación en el plano. Si tenemos entonces una recta L en un plano alfa y sabemos que esa recta L me determina dos semiplanos, el alfa 1 y el alfa 2, si P y Q están en lados opuestos de la recta L, lo observamos allí en la figura, y el punto Q y el punto T están en lados opuestos de la recta L, entonces podemos asegurar que los puntos P y T están en el mismo lado de la recta L, o los puntos P y T están en el mismo semiplano. Recuerden que alfa 1 y alfa 2 son los semiplanos o los lados opuestos de la recta L. Entonces, estamos demostrando que en este caso P y T están en el mismo lado de la recta L. Un segundo teorema, igual tenemos la recta L y los dos semiplanos que quedan determinados por esa recta en el plano alfa. En este caso los semiplanos son alfa 1 y alfa 2. Si P y Q están en lados opuestos de L y los puntos Q y T están en el mismo lado de la recta L, entonces los puntos P y T están en lados opuestos de L. En este caso se cumpliría la segunda condición del postulado, es decir, si los puntos P y T están en lados opuestos de la recta, entonces ellos intersectan a la recta L. Un tercer teorema que también podemos demostrar a partir del postulado de separación en el plano es el siguiente. Sea L una recta en el plano que determina dos semiplanos, que aquí lo estamos identificando como alfa 1 y alfa 2, y sea el rayo AB cuyo extremo está en la recta L, es decir, el punto A pertenece a la recta L, pero el rayo AB no está contenido en la recta L. O sea, es un punto del plano, pero no está contenido en la recta L. Entonces,
Debemos demostrar que todos los puntos de rayo AB, excepto su extremo o su origen, que es el punto A, están del mismo lado de la recta L. Este teorema se demuestra por el método de reducción al absurdo y vamos a intentar hacer esta demostración en la próxima lámina. Si razonamos por reducción al absurdo, entonces tenemos que negar la tesis, es decir, tenemos que negar lo que queremos demostrar. Por lo tanto, vamos a suponer que no todos los puntos del rayo AB están del mismo lado de la recta L. Eso quiere decir que existe al menos un punto P, lo vamos a llamar P, que pertenece al rayo AB, tal que los puntos del rayo AB están en alfa 1, pero el punto P va a estar en alfa 2. Si vemos eso a nivel de dibujo, tendremos algo como esto. Observen que entonces el punto P está en alfa 2. Y como lo dice la hipótesis del teorema, el rayo AB solamente tiene en común con la recta L el punto A. Ojo, y el rayo AB no está contenido en la recta L. Si decimos que el punto P pertenece al rayo AB, entonces vamos a tener dos condiciones en cuanto a la relación de interposición. O el punto P está entre A y B, o el punto B está entre A y P, es decir, vamos a tener la relación de interposición ABP o vamos a tener la relación de interposición APB. Observen el dibujo, analicen esas dos afirmaciones que tenemos en los números 1 y 2 y les pregunto, ¿dónde está la contradicción? Hacer ver, argumentar, explicar esa contradicción es terminar la demostración y verificar que efectivamente se cumplen las condiciones enunciadas en el teorema. Eso se los dejo como práctica. Fíjense. En la clase pasada nosotros definimos ángulo y dijimos que era la unión de dos rayos que tienen el mismo origen o extremos, que en este caso el de la figura es el punto B, pero dichos rayos no son colineales, pertenecen a rectas distintas. Entonces, teniendo claro la definición de ángulo, podemos definir la región interior o simplemente el interior del ángulo ABC. Entonces, dado el ángulo ABC, el interior de ese ángulo es la intersección de dos semiplanos. ¿Cuáles son esos dos semiplanos? Bueno, la intersección del semiplano de la recta AB que contiene el punto C, que es lo que estoy resaltando ahorita con ese rayado anaranjado. Ese semiplano lo intersectamos con el semiplano determinado por la recta BC que contiene el punto A, y es lo que estoy sombreando en azul. Entonces, donde está el doble rayado o el doble sombreado, esa es la intersección de los semiplanos y eso es lo que vamos a identificar como la región interior del ángulo, que sería esta región que está acá. ¿Ok? Ahora bien, cuando decimos que un punto del plano es un punto interior del ángulo ABC, en este caso estamos llamando P a ese punto, ¿y qué características debe cumplir? Debe cumplir con una doble condición, que son los números 1 y 2. Los puntos P y C están del mismo lado de la recta AB, es decir, P y C están en un mismo semiplano, y los puntos P y A están del mismo lado de la recta BC, es decir,
A y P están en un mismo semiplano determinado por la recta BC. ¿A qué vamos a llamar el exterior del ángulo ABC? El exterior es el conjunto de puntos del plano que no están ni en el ángulo, es decir, no está en los lados del ángulo, es decir, no están en los rayos BA y en los rayos BC, y tampoco está en el interior del ángulo. Me detengo aquí para aclarar entonces que cuando yo tengo un ángulo en el plano, se me forman tres subconjuntos de puntos en el plano. Un subconjunto son los puntos que están en los rayos o en los lados del ángulo. Otro conjunto de puntos son los que están en el interior del ángulo, que es lo que acabamos de definir, por ejemplo el punto P. Y otro conjunto de puntos es el que está en el exterior del ángulo, que aquí está ya definido y caracterizado. Si definimos interior del ángulo, también podemos definir interior o región interior de un triángulo. Recordemos en la clase pasada cómo definimos triángulo. Triángulo es la unión de tres segmentos AB, BC y AC, tales que los puntos A, B y C son puntos no colineales, coplanares, pero no colineales. Entonces, el interior del triángulo ABC es la intersección de tres semiplanos. Y vamos a ver cuáles son esos semiplanos, cuáles son esos conjuntos. El primero de ellos es el semiplano determinado por la recta AB que contiene el punto C. Es ese rayado en azul violeta que está allí. El segundo semiplano es el determinado por la recta BC que contiene el punto A, y es el que estoy indicando o resaltando en amarillo. Y el tercer semiplano es el semiplano determinado por la recta AC que contiene al punto B, y es ese rayado vertical en color rosado. Por lo tanto, la intersección de esos tres semiplanos, vamos a llamarlo así, triple rayado, lo vamos a tener en esta región que está aquí, ¿ok? Lo que llamamos el interior del triángulo ABC. Importante también entonces aclarar aquí que cuando tengo entonces un triángulo en el plano, también voy a tener tres subconjuntos de puntos. Los puntos que están en los lados del triángulo, es decir, en los segmentos AB, BC y AC. El conjunto de puntos que está en el interior del triángulo, que es lo que acabamos de definir. Y los puntos que están en el exterior del triángulo, que los puntos que están en el exterior, pues entonces no están ni en el triángulo ni en el interior del triángulo. Este punto Q que estoy mostrando en la figura es un punto que está en el lado BC, es un punto que pertenece al triángulo porque pertenece al lado BC. Puedo decir que ese punto está en el interior del ángulo BAC, ¿sí? No está en el exterior y no está tampoco en el interior del triángulo. Ojo, está en el interior del ángulo BAC, pero no está en el interior del triángulo ABC. Eso es importante. Aquí tenemos un conjunto de 7 teoremas que podemos demostrar no solamente a partir de las definiciones que hemos trabajado en esta presentación, es decir, interior de ángulo, interior del triángulo y el postulado de separación en el plano, sino también es importante tener presente la relación de interposición de puntos. Eso se evidencia en el teorema 2.
Estos teoremas vamos a discutirlos en la próxima clase, así que los invito a estudiarlos, revisarlos, hacer la representación, hacer el dibujo para visualizar e intentar hacer las demostraciones. Llamo especialmente la atención sobre el teorema identificado con el número 5, que dice lo siguiente: si D pertenece al interior del ángulo BAC, entonces la semirrecta AD está en el interior del ángulo BAC. Este teorema es muy importante porque nos va a permitir demostrar el próximo teorema, que es uno de los teoremas más importantes en este curso y en general en la geometría plana. El teorema de la barra transversal. Ese teorema trabaja o parte de un ángulo BAC y de la región interior o el interior de ese ángulo. Entonces, el enunciado es el siguiente: si D está en el interior del ángulo BAC, entonces el rayo AD intersecta al segmento BC. Les pregunto, la demostración de este teorema, ¿podemos hacerlo por vía directa o la podemos hacer por reducción al absurdo? Ese es el reto que les dejo para la próxima clase, para nuestro próximo encuentro.